cuando Judá se convierte en Israel. When Judah becomes Israel. Judá no siempre ha sido Israel. Los dos reinos surgieron separados el uno del otro, y solo cuando lo que llamamos Israel del Norte, Bitumri, llegó a su ocaso, Judá se convirtió en Israel. Esta fusión cultural e histórica fue un proceso continuado, pero tuvo tres momentos importantes. A. Con las migraciones diagonal escapadas de israelitas a Judá, tras el colapso del 732 AS. Y el 722-720, B. Con la reforma del rey Josías, cuando surgió la ideología del Pan Israel, y C. En la convivencia entre deportados israelitas y judaítas en el exilio asirio. En el periodo persa, Judá es ya una referencia para el territorio, e Israel se refiere al pueblo. A finales del periodo persa surge el conflicto entre el Parvak de Jehud y el Medinta de Chamrain, sobre quién es el verdadero Israel, un conflicto que se agudiza con la dinastía Asmonea. Por lo tanto, es incorrecto utilizar el concepto Reino del Norte y Reino del Sur para referirse a Israel y Judá. Consideraciones iniciales. La Biblia, y por tanto también los historiadores hasta los tiempos modernos, presentan a Israel y a Judá como una gran entidad unitaria que se formó conjuntamente y que en el transcurso de su historia se dividió en dos partes. 1 Reyes 12. Sin embargo, es necesario saber que Israel y Judá surgieron como dos reinos separados, y que nunca formaron una unidad antes del reinado asmoneo, 134 a 63, cuando Israel ya no era Israel y Judá ya no era Judá. Esta premisa es fundamental para la comprensión de lo que pretendemos exponer en este artículo. Norte de Israel, 2. La aparición del Israel del Norte sigue siendo en gran medida una incógnita. Lo que se sabe es que nació poco a poco en las tierras altas centrales de Canaán, en la región conocida posteriormente como territorio de Benjamín, que se encuentra un poco al sur de la montaña de Efraín, entre Betel, Ai y Gilgal. En la Biblia encontramos recuerdos antiguos que señalan esta región como el lugar de nacimiento de Israel. Nos referimos, por ejemplo, a un Sam 9,1, 12, 14. En esta unidad bíblica encontramos varias localidades morfológicamente relacionadas: Gabaa de Saúl, Gabaa de Benjamín, Gabaa de Elohim, Geba y Gabaón. Todas están en el territorio de Benjamín y todas tienen en común la raíz Gebe, montaña. Por lo tanto, según el relato bíblico, el comienzo de Israel, con Saúl como su jefe, podría identificarse como reino de la montaña, Caefer, 2016, p. 402 a 426. Lo que sigue después de Saúl es confuso. No tenemos información extrabíblica sobre Jeroboam y sus sucesores. Israel solo entra en la historia con Omri, que, según la narración bíblica, toma el poder en Tersa, tras matar a Zimri, uno de los comandantes del ejército, que también había usurpado el poder. 1 16,8-22. Con Omri comienza una poderosa dinastía, que gobernará durante unos 42 años, 884 a 842. Omri, Ahab, Ocosías y Joram serán los reyes de esta dinastía. Los años de reinado de la dinastía Omrid serán los de mayor desarrollo del Israel del Norte. Es la primera vez tenemos informaciones de fuera del mundo de la Biblia que confirman la fuerza de Israel en este periodo. La arqueología ha confirmado la expansión del territorio israelita durante este periodo a través de la presencia del estilo arquitectónico Omrid en la construcción o reconstrucción de fortalezas, especialmente en el estilo de las murallas y puertas. 3. De esta época datan los suntuosos palacios excavados en Megiddo y Samaria, con bloques de piedra y capiteles de piedra decorados en el estilo protoeolio, similar al estilo greco-eolio, que solo se conocería mucho más tarde. La evidencia de la expansión omrida se confirma también en los artefactos producidos por los grandes enemigos de Israel, en los que el Israel norte se menciona siempre como casa de Omri, Bitumri. Tal es el caso del monolito de Qurb de Salmanasar III, que se refiere a Ahab al mando de un ejército de 2.000 carros y 10.000 soldados de a pie, Pritchard, 1950, pp 278 a 279. Y la estela de Mesa, donde el rey de Moab declara que la dinastía Omrid se apoderó de las tierras de Moab durante 40 años, Gressman, 1926-1965, p. 440 a 441, 4. Y, por último, en la estela de Dan, recientemente descubierta, 1993-1994, donde Asael, rey de Aram,
Afirma que Israel había tomado las tierras de su padre, el rey Hadadezer II o Ben-Hadad II, Biran, Nave, 1995, pp 9 a 13, 5. Finalmente, con los omridas, Israel Norte se convierte, por primera vez, en un estado independiente, capaz de enfrentarse a los grandes reinos de la época, como Aram, Siria y Asiria. Israel Norte extiende las fronteras de su territorio, al oeste, hasta el mar Mediterráneo, al norte, hasta Dan, al este, sobre Galaad, al sur, sobre Judá, Amón, Moab y Edom, hasta el puerto de Acabá. Es posible que los escribas de Josías, a finales del siglo VII a.C., se inspiraran en la memoria de estos hechos para elaborar la teoría de la gran monarquía unida de los reinados de David y Salomón. Hazael y la dominación aramea. Según 2 Reyes 9 a 10, el último rey de la dinastía omrida fue Joram, que fue asesinado por Jehú, el comandante de su ejército. 6. El hecho es que, tras el ascenso al poder de Jehú, Israel Norte queda prácticamente reducido al territorio de Samaria, y los demás territorios son dominados por Hazael. 2 Re 10,32-33. Probablemente Israel Norte y Judá se convirtieron en vasallos de Aram y le pagaron tributo. 2 Re 12,18-19, 13,3. Con Jehú, otra casa asume el poder en Israel Norte. Jehú es de la casa de Nimsi, una familia poderosa conocida en la Biblia, segundo Ais 9,2.14, y que tenía su base en la ciudad de Rehob. 7, Masar, Panitz Cohen, 2007, Kaefer, 2016, p. 39 a 48. ¿Cuánto tiempo duró el dominio arameo sobre Israel y Judá, y con qué intensidad, es difícil de saber con exactitud? Lo que sí se sabe es que hubo constantes conflictos entre Aram y Asiria, especialmente en la época del rey Salmanasar III, 858 a 824, como demuestra la famosa batalla de Arar en el 853 a.C. entre Asiria y una coalición coordinada por Aram e Israel. Jeroboam II y la relación con el imperio asirio. Tras la muerte de Jehú, 842 a 814, su hijo Joacás, 814 a 800, y su nieto Joás, 800 a 788, reinaron en su lugar. Durante el reinado de Joás, Asiria experimentó un fuerte desarrollo económico y político, y comenzó a tomar los territorios de Aram. Uno de los grandes responsables del crecimiento político asirio es el rey Adad-Nirari III, 810 a 783. Israel se independiza entonces del dominio arameo y se convierte en vasallo asirio. Este cambio fue positivo para Israel Norte, ya que le permitió recuperar el control de los antiguos territorios que habían sido tomados por los arameos. 2 Re 13,3-5. Es entonces cuando sube al trono Jeroboam II, el reinado más largo de la historia en Israel Norte, 788 a 747. Aunque el escritor deuteronomista trata el reinado de Jeroboam II de forma muy negativa, no puede ocultar la magnitud de sus logros. Jeroboam restauró las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabia. 2 Re 14,25a. Esto también lo confirman los escritos encontrados en Kuntillet, Ajrud, como se ha visto más arriba. Es decir, Jeroboam II restablece en buena parte las fronteras del antiguo territorio mordida, que más tarde serán atribuidas a Salomón, 1 Re 5,1, 8,65. Prueba de ello son los 63 atracos de este periodo encontrados en las excavaciones de Samaria en 1910. Estos atracos registran la existencia de un sofisticado sistema de recaudación de tributos destinados a Samaria y pagados por los terratenientes, cuyos nombres aparecen en estos atracos. El Imperio Asirio. La muerte de Jeroboam II coincidió con el ascenso al poder del rey asirio Tiglat-Pileser III, 745 a 727, 8, quien, al igual que Hazael, llegó al trono como un usurpador. Tiglat-Pileser III retomó una ideología impresa por Salmanasar III, basada en el dominio universal del dios Asur, que se había convertido en la cabeza suprema del panteón sumerio, destronando a Enlil. Asur era el dios de todas las tierras y el rey asirio era considerado la extensión del poder de Asur. Esta ideología, Asur Rey Expansión Dominación, se expresa en el ritual de coronación del rey asirio, rey de las 4 direcciones. Tiglat-Pileser III fue el primero en exigir este título, después de Salmanasar III, casi 100 años después, Aster, 2017, p. 12 a 14.
El imperio asirio se sirve de esta ideología para imponer su dominio universal, sin precedentes. Al norte llega hasta Urartu, Armenia, al oeste, hasta el Mar 9, al este, hacia Elam, Irán, al sur, hasta las fronteras de Egipto. Tras conquistar Damasco, 734 a 732, Tiglat-Pileser III avanza hacia el territorio de Israel y va tomando sus ciudades, una tras otra. 2 Reyes 15,29. Importantes yacimientos arqueológicos, como Jase, revelan que la ciudad de este periodo fue totalmente quemada. Solo Samaria no fue atacada, pero su reino se redujo a la región montañosa de Samaria. Los anales asirios hablan de 13.500 personas deportadas. La conquista asiria del territorio israelita en el año 732 cambiará para siempre la historia del reino vecino de Judá, como vamos a ver a continuación. La caída de Samaria, el fin de Israel norte. A la muerte de Tiglat-Pileser III, le sucedió Salmanasar V, 727 a 722. En ese momento, aprovechando la transición de poder en Asiria, el rey Yaubidi de Hamat, una provincia anexada de Aram, situada junto al río Orontes, a unos 210 km al norte de Damasco, organiza una coalición de provincias sirias contra Siria, a la que se sumó Samaria. Tras derrotar a la coalición de Yaubidi en Arar, Salmanasar V se dirige a la Samaria del rey Oseas, que en esta época, según 2 Re 17,4, se había aliado con Egipto. Salmanasar V hizo arrestar a Oseas y conquistó la ciudad. Las crónicas babilónicas también atribuyen la conquista de Samaria a Salmanasar V. Sin embargo, un relieve del palacio de Corsabad en Asiria atribuye la conquista a Sargón II, Elayi, 2017, p. 47 a 48. Una solución a estos dos datos incongruentes sería que Salmanasar V habría iniciado la conquista y Sargón II, 720 a 705, la llevó a cabo. Naaman, 1990, p. 206 a 225. Solo que para esto habría que cambiar la fecha de la conquista al 720. O, entonces, que se hubiera dado una segunda revuelta, debido al vacío de poder tras la muerte de Salmanasar V. La migración /diagonal huida de Israel norte hacia Judá y la primera fusión cultural. Con las conquistas y deportaciones asirias, hubo una gran desbandada de Israel norte hacia Judá. La prueba de ello es el enorme aumento de población, tanto en la ciudad de Jerusalén como en el interior de Judá. Finkelstein, 2008, p. 499 a 515. Aunque algunos sostienen que este aumento se debió a la migración de la población de la costa mediterránea al interior de Judá. Faust, p. 2015, pp. 765 a 789. Naaman, 2007, pp. 21 a 56. No parece haber duda de que el gran contingente procedía tanto de la capital de Samaria como de las zonas interiores de Israel norte. Aunque la mayor leva debió de producirse tras la caída de Samaria, 722/720, es probable que ya hubiera comenzado con las conquistas asirias del 732. Además, es de imaginar que Judá era solo uno de los destinos de los fugitivos, el más cercano. Otros grupos debieron trasladarse a Egipto, Ger 24, 44, Moab, Edom. Territorios que no habían sido anexionados por los asirios. Los relatos bíblicos parecen guardar silencio sobre esta huida de la población de Israel norte a Judá. Chute, 2012, p. 57. Esto parece intencionado, ya que tampoco se menciona a los deportados /diagonal masacrados asirios en territorio judío, especialmente en la región entre Geser y Hadid, como veremos más adelante. Quizá los relatos, como los de Os 9, 1, 6, Am 2,4-6, Mic 2,7, 3,1.9-12, etc., son reflejos de este contexto de deportación y huida. Josías y la ideología del Pan Israel. El segundo momento de fusión más intenso tuvo lugar en el reinado del rey Josías, 640 a 609. Aunque el poder económico de Judá durante el reinado de Josías era mucho menor que en el periodo de Ezequías, la reforma josiana, 2 Re 22 a 23, desempeñó un papel teórico mucho mayor que la de Ezequías. Fue con Josías cuando se introdujo la idea del Pan Israel, con el engrandecimiento de la dinastía davídica, hasta el punto de convertirse en un hito en la historia de Judá y en la literatura bíblica.
Es comprensible que detrás de esta ideología hubiera un proyecto político expansionista de los gobernantes de Jerusalén. Para consolidar este proyecto, se llevó a cabo una reforma religiosa, en la que la familia del Safán desempeñó un papel decisivo. Es una presencia constante, desde el hallazgo del libro en 2 Reyes 22,8-10, donde se menciona el nombre de Safán no menos de 8 veces, hasta el declive del reino, con la conquista babilónica. La familia ejercía el papel de escriba o secretario de la corte, Ger 26,24, 29,3, 36,10.11.12.25, 39,14, 40,5.9.11, 41,2, 46,3. Sus descendientes siempre aparecen mencionados como hijo de Safán, Ben Safán. Según las recientes investigaciones realizadas en los ostracos de Arad por el equipo del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, se produjo un gran desarrollo de la escritura en Judá durante este periodo. El proyecto expansionista de Josías no tuvo éxito. Aunque, según 2 Reyes 23,15.19-20.29, durante un breve periodo, Josías pudo haber logrado extender su dominio hasta Megiddo. Si es así, entonces, por primera vez en la historia, Judá habrá reinado sobre parte del territorio del antiguo Israel. Con éxito o no, la ideología del Pan Israel creada por los ministros de Josías sobrevivió y se consolidó, hasta el punto de ser plenamente asimilada por la literatura bíblica posterior. Así, la función de la reforma de Josías fue más ideológica que real. Sin embargo, fue crucial para que las generaciones futuras asimilaran la historia de un Israel único. Israelitas y judaítas en el exilio asirio, 12. El contacto que se estrechó entre Israel norte y Judá con la migración hacia el sur tras la toma de Samaria, también parece haber ocurrido con relativa intensidad entre los deportados israelitas y judaítas. Como se ha visto, con Tiglat-Pileser III, 744-727, se establece un nuevo modelo político en Asiria, que se caracteriza por la anexión de los territorios conquistados y la deportación o reasentamiento de parte de su población. Los anales asirios muestran una intensa actividad de traslado de personas de un lugar a otro. Los lugares conquistados eran repoblados con poblaciones de otras regiones, en un movimiento circular. Los habitantes del territorio A eran trasladados al territorio B, que a su vez eran trasladados al territorio C, que eran trasladados al territorio A, etc. Todo formaba parte de un proyecto de asirianización de la población y de sus territorios. Un factor importante a tener en cuenta en el proceso de integración entre los deportados reasentados es que las deportaciones de israelitas o samaritanos, como los llaman los asirios, y de judaítas, se produjeron muy cerca cronológicamente. Para los israelitas hubo 2 momentos definitorios: las deportaciones tras el derrocamiento de Samaria en 732, con Tiglat-Pileser III, y luego con la conquista y anexión de Samaria en 720-22, con Sargón II, cuando, según la estela de Nimrud, fueron deportadas 27.280 personas. El Alli, 2017, p. 50-51. La mayor oleada de esta deportación, según los anales asirios, habría comenzado solo a partir de 716. Para los judaítas, la deportación tuvo lugar después del derrocamiento de Ezequías en 704, con Sennacherib. Así pues, en un espacio de menos de 30 años, 3 grandes fases de deportación. Y un espacio de 10 a 15 años separa la deportación de samaritanos y judaítas. Y, según parece, ambos grupos fueron reasentados en los mismos lugares. El texto bíblico que puede servir de referencia sobre los lugares a los que fueron deportados los israelitas es 2 Reyes 17. Cabe señalar que, con toda probabilidad, los V. 7 a 23, que tratan de la causa de la ruina de Israel norte, con fuerte énfasis en el culto practicado allí, son añadidos. Por tanto, el V24 debe ser continuación del V6. El primero, V6, trata de los lugares a los que fueron deportados los israelitas. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a Israel a Asiria, y los hizo habitar en Ala y en Elabor, junto al río Gozán, y en ciudades de los medos. Y el segundo, V24, de los lugares de donde vinieron los deportados a Samaria. Y trajo al rey de Asiria de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amat, y de Sefarbaim. Todos estos eran nuevos territorios que Sargón II había conquistado. En otras palabras,
La política asiria tras una nueva conquista consistía en trasladar a la población de un territorio recién conquistado a otro. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl